Vamos a convocar ahora al siguiente disertante. Él es Gonzalo García, director de Fortinet para Sudamérica. Él va a disertar sobre estrategias de ciberseguridad para ambientes industriales. Estrategias de ciberseguridad para ambientes industriales. Con ustedes, Gonzalo García. Bueno, gracias. Soy lo último que les queda antes del café, así que voy a tratar de ser dinámico. Mi nombre, como me presentaron antes, soy Gonzalo García, soy el director regional para América del Sur de Fortinet. Y la idea de esta presentación, la idea de lo que vamos a hablar a lo largo de esta charla, es poder darle un enfoque práctico, ¿sí? Estuve participando con mucho gusto de muchas de las disertaciones que se dieron a lo largo de estos 2 días. Y se habló mucho de normativas. Me llevó muchísimo el concepto que se habló de hacer un assessment, ¿no? De poder identificar en dónde estoy parado, algo que es vital para seguridad. Y acá, después de esto, también se habló mucho de OT, TI y cómo trabajar estos dos mundos. Y algo de tecnología. Agradezco también a Carlos en la presentación anterior hablar un poquito sobre tecnología para poder mitigar esto, y mi objetivo es hacer el puente de esto, con un enfoque práctico, poder traer un acercamiento de cómo hacemos converger esta red de TI, esta red de OT. Me llevo mucho de tu presentación, en lugar de hablar del triángulo de la seguridad, hablar del rombo, ¿no? Y agregar a la parte de control. Entonces, ¿cómo acercar estos dos mundos? Vamos avanzando. ¿Okay? Y en primer medida, para poner un poquito en contexto, ¿no? Si yo cuando empiezo a pensar en industria y en mi cabeza viene ahí el 1800, ¿no? Y la revolución industrial y demás, y esto fue un ejemplo de que las redes de control o los procesos industriales son mucho más antiguas que esto. Esto es un reloj de agua que data del 250 a.C., ¿no? Es un reloj egipcio, hecho por Fisilius, un inventor egipcio, y realmente solucionó la problemática egipcia de que las horas no tenían la misma cantidad de tiempo en función de la estación que estábamos, ¿no? Tiene sentido. Horas en invierno son más cortas que horas de verano en la parte de luz. Y traído para esto y moviéndonos para adelante, podemos ir viendo cómo fue evolucionando todo esto, ¿sí? Y empezamos a las redes de control industrial, ¿sí? Todas estas redes empezaron, como muchos dijeron, desde algo total y completamente aislado, utilizando señalización serial, ¿sí? Muchas veces, con todos los desafíos para los que en algún momento reparamos terminales WISE y trabajamos con serial, sabemos lo difícil que es no meter ruido en una comunicación serial. Todavía conozco el pinout del DB25 de memoria, pero total y completamente aislado, donde la seguridad no estaba pensada más que desde el punto de vista de riesgo, ¿no? De riesgo humano, y la seguridad que está muy implantada en el mundo de operaciones. Pero lo que nos traía esto era poca aversión al riesgo, exposición a ciberataques, ¿sí? No digo nula porque no existía, porque no existe riesgo nulo, pero poco. Pero por otro lado también desde el punto de vista de eficiencia no muy eficiente. Y empezaron a converger estas redes y se empezó a utilizar ya más protocolos IP, ¿sí? En principio encapsulando IP, como todos los que seguramente vivieron esta convergencia encapsulando, empezaron ahí a ver un poquito, bueno, si hablo del mundo IP, entonces puedo encontrar vulnerabilidades, y ya mucha gente, muchos researchers que están trabajando en seguridad, les empezó a hacer un mundo un poquito más familiar a donde estamos ahora, donde hay una convergencia en la red de control industrial y lo que es el mundo de TI, cloud, acceso remoto y demás, ¿no? Entonces, claramente nos trae una eficiencia mucho más grande, pero por otro lado también nos pone mucho más en riesgo. Entonces, yendo desde ese antiguo reloj de arena
a donde estamos yendo ahora. Y yo creo que el concepto de smart va para todo y las fábricas no podían ser. Empezamos con los smartphones, pasamos a los smart homes y ahora estamos hablando de las smart factories, ¿sí? Y cómo utilizar toda la tecnología de IoT para monitorear más en tiempo real el proceso productivo, monitorear mucho mejor los KPIs, poder hacer mucho más interacción con el negocio, y es donde estamos yendo ahora. Y lo que llevo de esto, ¿sí?, hacia donde vamos en las Smart Factories, es que IoT, y fíjense, jugando, si solo le sacamos a IT la T, IoT, el Internet de las cosas, es lo que va a estar haciendo y va a ser la clave para la convergencia total en el mundo de TI con el mundo de OT. ¿Ok? Así que bueno, es lo que está logrando, ¿sí? Y visto desde un punto de vista simplificado, obviamente que una red es mucho más compleja, pero es importante, más allá de los distintos niveles que hay para hablar de la red, es importante separar bien lo que es la red de meseta, de lo que es procesos, control y demás, y de eso un poquito vamos a estar hablando, y el enfoque que voy a traer es un enfoque tecnológico para poder lograr poner puntos de control dentro de esto. ¿Ok? Entonces, siguiendo con esto, yo creo que lo destacable también de lo que diferencia las redes de control de procesos industriales de lo que es el mundo tecnológico en general, es que todo esto está, sobre todas las cosas, puesto en ambientes muy, pero muy hostiles. De las preguntas más raras que tuve que responder en algún momento es: ¿tu tecnología funciona a 4.500 metros de altura? ¿Sí? Y claro, tenía razón, era una minera que lo quería poner arriba en donde estaba la faena, ¿no? Entonces, 4.500 de altura, no conozco ningún data center a 4.500 de altura, pero minas seguramente hay un montón. O otras cosas, ¿no? ¿Y tu tecnología trabaja y funciona bien si estamos hablando de que de repente va a tener una señal cuadrada, no sinusoidal? Y me quedo, ¿no? Digo, bueno, probablemente una señal cuadrada, la fuente no va a funcionar bien, no hay forma de que rectifique una señal cuadrada de una forma eficiente. Pero me dice, no me importa que no funcione, quiere que no se queme para cuando la subestación, y estábamos hablando de una eléctrica, cuando la subestación vuelva a tomar control y la red esté funcionando bien, bueno, no quiero ir con un ingeniero de mantenimiento a reemplazar cada uno de los firewalls que estoy desplegando. Entonces, los ambientes son realmente ambientes hostiles, y es lo que lo hace muy único, y es la diferencia desde un punto de vista de hardware que hay que tener en cuenta. Desde un punto de vista de software, muchas más cosas, ¿no? Como bien dijeron, es imposible hacer un escaneo de vulnerabilidades en una red de control industrial, porque después habría que revisar por qué, ¿no? Pero si soplo a una interfaz de red y le hago un ping inadecuado, puedo llegar a terminar tirando todo un equipo, ¿no? Entonces también hay que ser muchísimo más cuidadoso cuando uno pone mano y cuando uno está tocando y haciendo un assessment ahí. Dentro del punto de vista de ciberseguridad, y nosotros en Fortinet somos expertos, líderes en ciberseguridad, al punto tal, algún dato estadístico, 1 de cada 2 firewalls que entran al país son marca Fortinet, ¿sí? Hicimos y encargamos un análisis de cómo estaban los incidentes en ciberseguridad, que era lo que nos encontrábamos, y trabajamos con la consultora Forrester, y algunos datos interesantes, ¿no? Que nos encontramos que de las empresas consultadas, un 51% de las empresas reportaron haber tenido algún tipo de incidente en redes de control industrial, ¿sí? Que han tenido, esto fue hecho en el año 2016, un incremento con respecto al 2015 de un 17%. Luego vamos a hacer switch a manual, ¿sí? Luego de que en promedio necesitaron más de un mes para detectar un incidente. Y ojo, más de un mes es un montón de tiempo, pero también sepan que cuando estamos hablando dentro del mundo TI, en cualquier industria, en promedio
una vulnerabilidad, un incidente y una intrusión, en promedio están demorando 6 meses en encontrarla, ¿sí? Entonces, más de un mes es un montón de tiempo, pero no es tan, el promedio es sensiblemente superior a lo que es el mundo de TI, ¿sí? Y una cosa muy interesante también con respecto a la visibilidad, en un 44% de los casos no pudieron encontrar el origen del problema, lo cual es muy grave porque si no puedo encontrar el origen, no puedo prevenir de que eso vuelva a pasar. Entonces es un poquito lo que nos hemos encontrado, ¿sí? Por último, para terminar, que si miren esto, en 2020 la proyección nos dice que en un 25% de las vulnerabilidades van a ser responsables de los incidentes físicos que pasen, ¿sí? Entonces ya cuando estamos hablando de incidentes físicos, vamos a estar hablando probablemente en muchos casos, en un cuarto de los casos, de la razón de eso, un incidente de ciberseguridad. Y colación con esto, un dato muy interesante, no lo traje en esta lámina, pero sí quería compartir, que el World Economic Forum, dentro de las top 5 amenazas que vio para el mundo, puso a la ciberamenaza rankeada como 3. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la 1, la 2, estás hablando de desastres naturales. Entonces, de lo que es con intervención humana, que depende del humano, los ciberataques son las de más alta ocurrencia dentro del top 5 identificado por el mundo, y eso hace también, y es importante, y el timing es correcto, que quizás para muchos de los que están acá, y aprovecho, ¿cuántos de ustedes trabajan y son del mundo de OT? Bien, muchísimos. ¿Y cuántos de TI? No se peleen, ¿eh? Pero para muchos de los que están trabajando, y seguramente en conjunto, es el momento también indicado donde hay un contexto a nivel mundial, recomendaciones a nivel país. Fíjense acá en Argentina, país digital y lo que se presentó ayer sobre la problemática y a nivel país, es el momento indicado para estas cosas que sabemos que podrían llegar a ser un problema, pero que no se veía con una probabilidad de ocurrencia alta, ponerla en contexto, y ahora sí es el momento de empezar a hacer que las cosas pasen. ¿Cuáles son los motivadores? ¿Sí? Extorsión y daño económico, eso es algo que es muy obvio, pero sepan algo también, hay mucha gente que vive del research de vulnerabilidades. No hay nada malo en esto, de vivir del research, de encontrar vulnerabilidades, ¿sí? Lo que pasa es que hay investigadores éticos que el producto de sus vulnerabilidades, de sus investigaciones, se lo comparten al fabricante para que lo pueda reparar, y hay investigadores no éticos que venden el fruto de sus investigaciones al mercado negro. Para que tengan una idea, en promedio encontrar una vulnerabilidad en el mundo de OT se está pagando en el mercado negro más o menos $100.000, ¿sí? Cuanto más impacto, más se paga, y hay así en todo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un iPhone, ¿sí? En el que encuentro una vulnerabilidad para que yo ejecute código en mi teléfono sin intervención mía, eso se está pagando más de $1 millón. Entonces hay mucho dinero detrás de esto, ¿sí? Hay mucho dinero detrás de esto. La motivación económica no solo piensen que es porque alguien los quiere atacar a ustedes, sino porque hay gente investigando, ¿sí? Gente investigando para vivir de eso. Stuxnet, que se nombró, se dijo por arriba, se dicen que es la primer ciberarma que existió en el mundo. La inversión en ataques de día cero que usaba Stuxnet para que los enfriadores de reactor de uranio de las plantas de Irán no funcionaran, se estima que el costo es más de $1 millón que se pagaría por las vulnerabilidades. Entonces, hay plata, y hay plata en serio detrás de esto. Seguido de esto, el fraude, ¿sí? Y el fraude, esto es un ejemplo de esto en un sistema portuario, ahora no recuerdo bien el país, pero este fraude se trataba de manipulaban cómo era el movimiento de los contenedores en un puerto, ¿sí?
a través de haber hackeado la red que operaba eso, para que contenedores que contenían estupefacientes, eran narcotraficantes, no pasaran por los escáneres del control fronterizo del país. Entonces, cuando hablo de fraude, no es solo fraude, sino también, de vuelta, posiblemente organizaciones delictivas con mucho dinero y una motivación económica muy grande para esto. Y por último, ¿no?, el sabotaje. El sabotaje, y es algo que es importante, se está atendiendo en los distintos países. Muchos de ustedes seguramente operarán, o casi todos de ustedes operarán redes que están consideradas objetivos estratégicos militares, ¿sí? En un caso de ciberguerra o de guerra puntual. Entonces, el sabotaje también, y no solo el sabotaje por parte de organizaciones terroristas, sino también puede llegar a existir el sabotaje por parte de naciones que en algún momento estamos en una situación de conflicto, o que podrían llegar a tener una hipótesis de conflicto con nosotros. Bien, así que algunas cosas que hemos encontrado de cuáles eran las vulnerabilidades comunes en todas estas redes, que fue dicho a lo largo de estos días, pero primero es esto, lo dijo también Carlos en la presentación anterior, ¿no? Muchos dispositivos conectados a Internet. Esto es realmente increíble. Si me preguntan a mí, es total y completamente increíble. Soy profesional en ciberseguridad hace más de 20 años, y considerar que alguien pueda conectar, no sé, una bomba a Internet me parece como algo que no debería pasar. Sin embargo, lo vieron ayer como se escaneó un segmento de red por parte de Larcert, y encontraron un montón de procesos industriales. Pero también entiendo por qué pasa. Y esto entiendo por qué pasa, porque muchas veces el problema es quiénes son los proveedores, quién es realmente quien te está conectando eso, y muchas veces los tiempos, los proyectos, los despliegues tienen un montón de cosas, un montón de exigencias, y hace que terminen pasando este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces esto es algo que es muy riesgoso, esto es algo que también es simple de solucionar desde un punto de vista tecnológico, difícil de solucionar desde un punto de vista cultural, ¿sí? Otra de las cosas comunes que nos hemos encontrado, ¿sí?, es que no está incluida la ciberseguridad en el diseño, y acá se habló mucho de que es mucho más fácil trabajar cuando estás trabajando en un greenfield. Coincido, no es una frase mía, pero hay una frase en TI que se dice: Dios creó al mundo en 7 días porque no se tuvo que preocupar por la base instalada, ¿sí? Entonces esto realmente es mucho más complejo, y cuando no está involucrado dentro del punto de vista de diseño, habrá que ver cuáles son las paradas de mantenimiento programado, los ciclos normales, para que uno pueda, después de hacer el asesoramiento, el assessment y demás, empezar a poner seguridad a esto. Pero es mucho más difícil incluir la seguridad después, es mucho más difícil en cualquier tipo de operaciones. Es muy difícil, por ejemplo, por una entidad financiera, muchísimo más cuando estás hablando de que un error puede traer una catástrofe natural y puede causar puede tener consecuencias humanas. ¿Sí? Me pasé. No, estoy peleado con esto. Pero bueno, vamos acá. ¿Sí? Y después, por último, los sistemas operativos vulnerables. También lo vieron antes, no quiero volver a repetir. Pero lo interesante de esto es que muchas veces, aunque se sepa que es vulnerable un determinado sistema operativo, una determinada versión que está corriendo, no pueden implementar los hotfix porque no están homologados por el fabricante. Entonces dice, sí, es vulnerable, pero si vos pones algo ahí, dejás de perder soporte. Entonces entra en un momento, en un lugar, más allá de que sí, le debiera exigir y sí, bla, bla, pero desde el punto de vista concreto, no hay mucho que se pueda hacer para instalar un hotfix ahí. Más allá de si el sistema operativo no está soportado por el fabricante, mucho peor. Esto también pasa mucho, ¿saben dónde? En la industria médica, ¿sí? Donde se está utilizando cada vez más tecnología para operar en forma remota, y te quiero ver instalar un hotfix en la máquina que va a estar operando a corazón abierto. Lo que ustedes están haciendo es muchas veces muy similar, ¿no? Hay que tener mucha determinación para decir voy a instalar un hotfix acá
y no esté soportado por el fabricante, y hasta ni siquiera considero que pueda ser una buena idea, ¿no? Entonces son cosas que tienen que tener. Y después la falta de visibilidad. Si no se puede medir lo que no se puede, si no se puede medir, no se puede controlar. Entonces, si no puedo ver lo que está pasando, difícilmente me pueda dar cuenta. Entonces, en esto, y ahora sí es una invitación, se habló mucho de equipos interdisciplinarios y yo creo que es un buen momento, ¿sí?, para que, ahí levanté la mano, es un ambiente mixto OT, TI, trabajar en conjunto con un objetivo común. Yo entiendo muy bien que desde un punto de vista hasta incluso legal, el site manager o el gerente de planta es el responsable de la tecnología que se despliega. Si la organización es más grande, muchas veces lo tiene delegado en la persona que hace ingeniería y mantenimiento. ¿Ok? Yo entiendo eso, incluso entiendo la responsabilidad penal. Bueno, si todo esto falla y hay casualidades, ¿quién va a ser el que va a ir a ver al juez? ¿Sí? Esa parte la entiendo. Entonces es y quienes saben realmente de qué es riesgoso, saben cómo controlar mucho más, es la gente de OT, pero también la gente de TI tiene muchísimos más años de experiencia y muchos más errores cometidos en el pasado de intentar asegurar tecnología. Entonces la convergencia y el trabajo en equipo ya es momento de empezar a trabajar. Y dentro de esto, ¿sí?, los dos mundos, OT, TI, trabajando separado. Y el enfoque tradicional y el primer enfoque es, bueno, pongo gateways y empiezo a marcar de acá para acá vos, de acá para acá vos. Tiene sentido, es una buena idea, pero no necesariamente es suficiente, ¿sí? Con esto, de alguna forma, el primer enfoque era, me pongo acá, me pongo el casco, voy a decir, me pongo el casco y me pongo la corbata. Me pongo el casco y digo, bueno, de acá para acá es mío y de allá para allá es tuyo, pongo el perímetro y no interactuamos, pero lo concreto es que hay una convergencia en esto y hay una necesidad y que este enfoque no necesariamente es suficiente. También es cierto que la principal fuente de ataque generalmente a las redes de OT proviene de la red de TI. Entonces tiene sentido desde ese lado. Más allá de, bueno, sí, dejo pendrive si logro que alguien lo ponga y demás, pero viene desde acá, ¿sí? Pero una primer muy buena idea es trabajar asegurando la red de TI, ¿sí? ¿Saben qué? El 90% de los ataques dirigidos, ¿sí?, con amenazas persistentes avanzadas, vienen a través de correo electrónico. Porque es la forma más fácil. Si quieren hacer que yo ejecute algo en mi computadora, me envían un correo, ggarcia@fortinet.com. Soy yo del otro lado, en alguno de mis dispositivos. Entonces, para dirigir es mucho más simple eso. Entonces, el primer enfoque que decimos es, bueno, asegurar la red de TI. Fortinet viene trabajando hace muchos años en esto. Y después, desplegar y incluso hacer partnership y trabajar en conjunto con gente que venga dentro del mundo de OT. Esto es típicamente un escenario con los distintos lugares. Primer gateway, el primer enfoque, ¿no?, de separar y segmentar ambas redes. Y después se puede trabajar en segmentación. Y una de las cosas que hablaron antes de las vulnerabilidades es porque la red no es segmentada, ¿sí? Entonces tomo control de un dispositivo y mi red es tan seguro como el vínculo más inseguro que yo tenga en toda esa red plana. Entonces la segmentación tiene sentido y ahí es donde Fortinet hace muchos años estamos trabajando con equipos que son gateways también, pero pueden trabajar, equipos robustecidos, pueden trabajar, están certificados y pueden trabajar en ambientes industriales, ¿no? Entonces este es un primer enfoque. Hasta ahí lo que estoy logrando es segmentar. Ahí lo que logro también es, todos estos equipos nosotros tenemos un subset de firmas específicas para detectar ataques a infraestructura de OT. Una de las cosas que tenemos también es la detección de botnets que trabajan en OT. Entonces, si ese botnet, si ese ataque está viniendo de la red de TI, lo freno. Si por algún momento entró en la red de OT
y tiene que salir, tiene que hacer el calling home, ¿sí? Generalmente los ataques son en etapas, ¿no? Uno no entra con un tanque directamente en la red, va de a poquito. Lo irónico es que entra con Legos, van de a poquitos, todos pasan inadvertidos, pero te armo el tanque adentro de tu computadora comprometida, ¿sí? Entonces, si veo algún tráfico de la red de IT a la red de OT y detecto que eso ya es sospechoso, lo puedo ir bloqueando, ¿sí? En ningún momento estoy hablando de tocar algún dispositivo y sacar de red algún dispositivo que está en la red de control. No sería una buena idea, no es lo que estoy proponiendo, sino decir, miren, ¿saben qué? Ese HMI que está ahí en la red de procesos está teniendo una comunicación, un flujo de tráfico que yo ya sé que es un malware. Aparte de alertar y demás, ese malware sí lo puedo bloquear, sí lo debiera bloquear, si es lo que desean hacer. Y también otra de las cosas que hemos hecho es trabajar con empresas que son especialistas en la seguridad dentro de OT, ¿sí? Nozomi Networks es un Fortinet Fabric Ready Partner, estamos certificados y homologados con ellos, y realmente tienen herramientas en las cuales tienen todo el know-how para trabajar en OT y tienen herramientas específicas que estas son de monitoreo pasivo, pero que van en todas las partes que ustedes deseen de la red de OT, ¿sí? A través de un monitoreo pasivo, no intrusivo, no disruptivo, ¿sí? Y la idea de esto es que nosotros podemos trabajar en conjunto y podemos coordinar el trabajo de un lado y de otro, ¿sí? Para que si estos dispositivos que trabajan en el mundo OT, que conocen el mundo OT y que están viendo actividad maliciosa dentro del mundo OT, nosotros podamos no aislar el dispositivo, pero sí prevenir que esa comunicación entre o salga a la red de OT, ¿sí? Estoy siempre dando por supuesto que la red de OT no tiene salidas a internet irrestrictas, ¿no? O sea, eso es lo primero que debiera, si uno quiere trabajar ahí, debiera arreglar. Entonces, dicho esto, ¿sí? Ahí es donde trabajamos en conjunto los distintos puntos de prueba, y cada uno de estos FortiGates está retroalimentándose con este dispositivo de Nozomi Networks, ¿sí? Con Clarity, que fue la gente que estuvo presentando antes, también estamos trabajando desde Fortinet, no tenemos la alianza lista, pero confío que en pronto tiempo también vamos a poder integrarnos con su infraestructura. Y el mensaje que les doy es, Fortinet como proveedor y especialista de ciberseguridad, estamos también haciendo partnership con las empresas que tienen más know-how en el mundo de OT, y como dije antes, ¿no? Es hora de trabajar en conjunto y poder beneficiarnos mutuamente unos de otros, ¿sí? Con esto termino, y dentro de esto es todo parte de una estrategia de Fortinet, lo llamamos Fortinet Security Fabric. A lo que se trata es tener una red amplia, poderosa y accionable, donde los distintos puntos de control de ciberseguridad de la red, tanto de TI, de acceso remoto, estaciones de trabajo, OT, puedan trabajar en conjunto y puedan de esta forma poder traer un nivel de seguridad de más alto nivel, ¿sí? Ahí es donde estamos, el último punto, ahí es donde se ve las distintas redes CIC, este mallado de seguridad. Fabric viene de tela o de entrelazado, no de fábrica, ¿sí? Y es que podemos llevar este entrelazado de seguridad a la red de control. Entonces, con esto yo estaba terminando mi presentación. Algunas reflexiones finales o preguntas, estoy abierto. No sé si alguien tiene dudas, preguntas con respecto a la presentación. Bien, yo sé que soy clarísimo. Pero más allá de eso, yo algunas reflexiones. Los invito, trabajemos en conjunto. Nos gustaría, si son del mundo T, que nos podamos reunir para poder hablar con quien tome las decisiones de ciberseguridad y poder trabajar en conjunto de cómo llevar esas soluciones. Si son del mundo de TI, nos gustaría también trabajar en conjunto con ustedes para ayudarlos a asegurar la red de TI, y además también que podamos ir a trabajar en conjunto con ustedes
para hablar con el site manager o quien sea la figura de OT y poder llevarle estas soluciones. Estamos acá, nos está representando Consulting Services, uno de nuestros partners acá en Argentina, y está muy especializado en nuestras soluciones, así que el que esté más interesado los vamos a estar esperando en el stand y tenemos muchas ganas de trabajar con ustedes. Gracias.